Buenas gente, bienvenidos a Recorriendo Hong Kong. Yo soy el señor Conejo y en este vídeo lo que quiero hacer es hablar un poco sobre el idioma chino. Un poco en general, la historia, cómo funciona, sus características, un poco los entresijos, para que se entienda muy bien cómo funciona el idioma de este país. Al chino le pasa como a todos los idiomas. No existe chino, no existe el español, no existe el inglés. Lo que existe son un conjunto de hablas, un conjunto de variedades que se parecen lo suficiente como para entenderse entre sí, y eso es lo que llamamos un idioma. Lingüísticamente hablando, el chino se refiere a todas las variedades que forman el conjunto del idioma. Pero a nivel de calle, a nivel coloquial, cuando decimos chino nos queremos referir a mandarín. Y yo voy a hacer esa distinción también. Cuando diga chino me voy a referir a todas las variedades, al conjunto, y cuando diga mandarín me voy a referir al chino oficial del país de China. ¿De acuerdo? El chino pertenece a la familia sino-tibetana y en la rama de las lenguas siníticas. Y lo habla un 20% de la población mundial. Una pequeña curiosidad es que los hablantes de mandarín consideran que las otras variedades de chino, no importa cuál, como por ejemplo el cantonés incluso, lo consideran un dialecto del mandarín, aunque realmente no lo son. Y bueno, para este vídeo voy a explicar muchas cosas, voy a intentar ir dejando gráficos, imágenes que ejemplifiquen lo que os estoy contando. El chino oral data de 4.500 años atrás y el chino escrito de 3.000. Y ha pasado por varias fases de desarrollo de los caracteres, como se escribían. Y cada fase tiene un nombre. Lo voy a leer por aquí en mi chuletita que tengo. La primera serían los grabados en hueso. Luego serían grabados en bronce. Luego serían sellos. Después de eso llegaría la escritura oficial. Después de eso la escritura de hierba, también llamada cursiva. Y finalmente la escritura de corrido, que finalmente en lo más último llegaría a los caracteres que tenemos hoy día, los caracteres de escritura china actuales. Hay que decir que el chino mandarín, por muy oficial y único que sea en el país, realmente es el chino pequinés. Y bueno, el chino como idioma es oficial en China, en Taiwán, en Singapur y en la ONU. ¿Y cuántas variedades de chino hay? Bueno, pues depende de los estudios que siga y de a quién lea. Hay hasta un mínimo de 50 hasta los cientos. Así que lo que se hace muchas veces es agrupar por similitudes, por geografía, se hacen agrupaciones para poder estudiarlo un poco más consistentemente. Y las agrupaciones son las siguientes. Tenemos el mandarín, tenemos el bu, el gan, el xiang, el min, el hakka, el yue, que también se llama cantonés. Tenemos el jing, el de huizhou, el de Pinhua, el Denzhou, Huaxian y Shouzhou. Son muchísimos y como digo, la categorización es bastante flexible. De todas formas, una cosa muy interesante que ocurre con esto es que la inteligibilidad del chino se da sobre todo por lo escrito. Cuando dos personas de distintas regiones, de distintas variedades de chino hablan, no se entienden. Por ejemplo, alguien de la provincia de Fujian habla con alguien de Pekín, no se van a entender, pero lo escrito sí, porque los caracteres son todos los mismos. Entonces, un texto escrito, todas las personas pueden entender lo que pone, pero cada persona lo va a leer oralmente de una forma distinta. Así que hay una especie de dicotomía muy interesante entre el chino oral y el chino escrito. Y bueno, las dos variedades principales del chino son el mandarín y el cantonés, son las más extendidas. El chino mandarín, estos son idiomas hablados, no estamos hablando de escrito, estamos en oral, ¿vale? El chino mandarín hablado se habla en Taiwán y en China continental, es la única lengua oficial del país. Y el chino cantonés se habla en Macao y en Hong Kong, aquí. La escritura contiene dos vertientes. Tenemos el chino tradicional y el chino simplificado. Obviamente el chino tradicional vino primero y era el que se utilizaba de forma general, pero alrededor del año 1956 el gobierno quiso mejorar la literalidad de la gente, quiso que la gente aprendiera más, aprendiera a leer, que aprendiera a escribir y que todo el mundo pudiera hacerlo, porque había un bastante número de gente que no podían leer y escribir apropiadamente. Así que lo que hicieron fue idear el chino simplificado, que despoja un poco algunos caracteres de claridad visual, pero realmente ayuda mucho y ha cumplido su cometido de hacer que la gente aprenda el idioma mucho mejor y mucho más efectivamente. Hablando de China continental. Es en China continental el único sitio donde se escribe con chino simplificado. Tanto en Taiwán como Macao como Hong Kong se escribe con chino tradicional. Aunque, por supuesto, es posible encontrar ambos en todos sitios. Por ejemplo, nombres de templos, nombres de restaurantes, por motivos estilísticos, por motivos diferenciadores, simplemente por gusto personal. Hay quien puedes encontrar chino tradicional
en China continental y puedes encontrar el chino simplificado en los otros sitios que también utilizan el tradicional. Y por supuesto ambas formas de escritura pueden ser entendidas por todo el mundo. Alguien me dijo una vez que se parece un poco a las mayúsculas y las minúsculas. Nosotros sabemos las letras de las dos formas, pues ellos conocen los caracteres de las dos formas. Bien, vamos a hablar de los caracteres, de cómo se escribe el chino. El chino se escribe con caracteres. Algunas personas lo consideran erróneamente como un equivalente a los jeroglíficos egipcios, que como si una figura tuviera un significado o una imagen a la que correspondiera, y no es así. Solo alrededor de un 4% de los caracteres chinos son ideogramas, que te den una imagen de lo que quieren decir, son muy pocos. Y en general los caracteres son sílabas. Cada carácter es una sílaba, que tiene una consonante, unas vocales y un tono. El chino es un idioma tonal. Y para escribir un carácter lo que tienes que utilizar son trazos. Trazos solo hay 8. Oficialmente solo hay 8 trazos. Y estos 8 trazos se escriben de una forma concreta, con una dirección concreta. Y esos 8 trazos se van combinando para producir un carácter. Y ese carácter se escribe en un orden concreto también. Y bueno, y si cada carácter es una sílaba, ¿cómo son las palabras? ¿Cómo funcionan las palabras? Pues cada palabra en chino puede ser o monosílaba, o bisílaba, o trisílaba. No suele haber palabras de 4 sílabas, aunque quizás haya alguna que a mí no se me viene a la cabeza ahora mismo. Pero es así. Por ejemplo, una palabra de una sílaba sería persona, que sería zhen. El verbo gustar en chino es Juan, son 2 caracteres. Y por ejemplo, taxi, chu chu cha, son 3 sílabas. Un carácter puede ser muy simple. Por ejemplo, el número 1 es solamente una línea horizontal y el número 2 son 2 líneas horizontales. Luego hay caracteres mucho más complejos con muchas partes, pero en general los caracteres complejos se dividen en dos partes. Una parte que lleva el sonido y una parte que lleva el significado. El sonido puede modificarse, la forma del carácter puede cambiar, pero básicamente tenemos esas dos partes. Una parte te va a guiar sobre cómo se pronuncia ese carácter y otra parte te va a hablar del significado. Eso sí, no es infalible y al final hay que aprenderse el sonido de cada carácter y su significado. De las cosas más complicadas que tiene el chino son los tonos. El chino cantonés tiene 6 tonos, aunque hay algunos estudiosos que te dicen que son 9, aunque oficialmente son 6. Y el chino mandarín tiene 4 tonos, realmente 5. El quinto es un tono neutro, que es como hablamos nosotros. Nosotros no ponemos una entonación especial en las palabras. En chino sí, cada sílaba, cada carácter tiene su tono asociado. Y los 4 tonos que tenemos que aprender a hacer si queremos hablar chino son el tono alto, por ejemplo, ma, el tono ascendente, ma, el tono que baja y sube, ma, y el tono que cae o que baja, ma. Para el oído que no está entrenado realmente puede ser bastante difícil oír la diferencia, incluso aprender a pronunciarlo. A mí me costó bastante tiempo, pero es muy importante porque al ser las palabras monosílabas y solo ser caracteres con su propia pronunciación y significado, si no lo pronuncias bien, el significado cambia. Solo que el tono cambie ya puede modificar el significado de la palabra, así que hay que tener cuidado con eso y centrarse en eso cuando estudias. Una cosa muy buena que tiene el chino es que han puesto un sistema para que los extranjeros puedan aprenderlo fácilmente, y eso que se llama el pinyin, que son una transcripción a letras occidentales, al alfabeto latino, de la pronunciación de los caracteres. Esto sirve, pues, por ejemplo, para memorizar la pronunciación, también para aprender a escribir con un teclado, y simplemente porque nosotros tenemos en la cabeza el tema de las letras. Muchos chinos no saben leer pinyin. No les es claro cómo se pronuncia cada letra. Ellos ya tienen asociada una pronunciación a un carácter, no a unas letras. Entonces no es realmente útil para ellos, pero para nosotros sí. Todo este tema del pinyin empezó con unos misioneros que llegaron a China y se han hecho varios intentos, como la transcripción de Wade Giles, la transcripción de Yale, pero al final la que se ha quedado en China es la transcripción del pinyin. Luego para Hong Kong hay una que se llama el Yutping, que realmente no es demasiado consistente, pero bueno, se puede usar de forma bastante efectiva, es la que utilizo yo para escribir en el ordenador o en el móvil.
Y para Taiwán tienen su propia transcripción que se llama el bopomofo, que realmente son como una sobresimplificación de los caracteres que ya se fueron simplificados. Son como 2 o 3 trazos que tienen su pronunciación. Para mí no tiene mucho sentido, pero bueno, les funciona. Con esto terminamos el vídeo sobre el idioma chino. ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado, dadme un me gusta. Si os ha gustado mucho, acordad de suscribiros. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Adiós.